Capítulo 3. ¿Qué hay que entender por tradición? En lo que precede, hemos hablado a cada instante de tradición, de doctrinas o de concepciones tradicionales y hasta de lenguas tradicionales. Y no se puede hacer de otro modo cuando se quiere designar lo que constituye verdaderamente todo lo esencial del pensamiento oriental bajo sus diversos modos. Pero, ¿qué es más precisamente la tradición? Decimos desde luego, para evitar una confusión que podría producirse, que no tomamos esta palabra en el sentido restringido en que el pensamiento religioso del Occidente opone a veces tradición y escritura, entendiendo por el primero de estos términos, de una manera exclusiva, lo que ha sido objeto de una transmisión oral. Por el contrario, para nosotros la tradición es una acepción mucho más general. Puede ser escrita lo mismo que oral, aunque habitualmente, si no siempre, haya debido ser antes que todo oral en su origen, como lo hemos explicado. Pero en el estado actual de las cosas, la parte escrita y la parte oral forman por doquiera dos ramas complementarias de una misma tradición, ya sea religiosa o de otra especie, y no vacilamos en hablar de escrituras tradicionales, lo que sería evidentemente contradictorio si diésemos a la palabra tradición solo su significado más especial. Por lo demás, etimológicamente, la tradición es simplemente lo que se transmite de una manera o de otra. Además es necesario comprender en la tradición a título de elementos secundarios y derivados, pero sin embargo importantes para tener de ella una noción completa, todo el conjunto de las instituciones de diferentes órdenes que tienen su principio en la misma doctrina tradicional. Considerada así, la tradición puede parecer que se confunde con la misma civilización que es, según ciertos sociólogos, el conjunto de las técnicas, de las instituciones y de las creencias comunes a un grupo de hombres durante un cierto tiempo. Pero, ¿qué vale exactamente esta definición? No creemos, a decir verdad, que la civilización sea susceptible a caracterizarse generalmente en una fórmula de este género, que será siempre demasiado amplia o demasiado estrecha en ciertos aspectos, exponiéndose a dejar afuera de ella elementos comunes a toda civilización y a comprender, en cambio, otros elementos que sólo pertenecen propiamente a algunas civilizaciones particulares. Así pues, la definición precedente no tiene en cuenta lo que hay de esencialmente intelectual en toda civilización, porque esto es algo que no se podría hacer entrar en lo que se llama las técnicas, que se nos dice que son conjunto de prácticas especialmente destinadas a modificar el medio físico. Por otra parte, cuando se habla de creencias, agregando que esta palabra debe ser tomada en su sentido habitual, hay ahí algo que supone manifiestamente la presencia del elemento religioso, lo cual es en realidad especial a ciertas civilizaciones y no se encuentra en otras. Para evitar cualquier inconveniente de este género, nos hemos contentado, al principio, con decir simplemente que una civilización es el producto y la expresión de cierta mentalidad común a un grupo de hombres más o menos extenso, reservando para cada caso particular la determinación precisa de sus elementos constitutivos. De todos modos, no es menos cierto que, en lo que se refiere al Oriente, la identificación de la tradición y de la civilización toda entera está justificada en el fondo. Cualquiera civilización oriental, tomada en su conjunto, se nos presenta como esencialmente tradicional, y esto resulta inmediatamente de las explicaciones que dimos en el capítulo precedente. En cuanto a la civilización occidental, dijimos que está por el contrario desprovista de todo carácter tradicional, con excepción de su elemento religioso,
que es el único que ha conservado este carácter, es que las instituciones sociales, para que se las pueda llamar tradicionales, deben estar efectivamente unidas, como a su principio, a una doctrina de carácter tradicional también, ya sea esta doctrina metafísica, ya religiosa o de cualquier otra clase concebible. En otros términos, las instituciones tradicionales que comunican este carácter a todo el conjunto de una civilización son las que tienen su razón de ser profunda en su dependencia más o menos directa, más o menos intencionada y consciente, con relación a una doctrina cuya naturaleza fundamental es, en todos los casos, de orden intelectual. Pero la intelectualidad puede hallarse en ella en estado puro, y entonces se trata de una doctrina propiamente metafísica, o bien encontrarse mezclada a diversos elementos heterogéneos, lo que da nacimiento al modo religioso y a los otros modos de que puede ser susceptible una doctrina tradicional. En el Islam, lo hemos dicho, la tradición presenta dos aspectos distintos, de los cuales uno es religioso y es al que se adhiere directamente el conjunto de las instituciones sociales, mientras que el otro, que es puramente oriental, es verdaderamente metafísico. En cierta medida, hubo algo de este género en la Europa de la Edad Media, con la doctrina escolástica, en la que, por otra parte, se ejerció fuertemente la influencia árabe. Pero es necesario agregar, para no llevar más lejos las analogías, que la metafísica jamás ha sido separada tan netamente como debería serlo de la teología, es decir, en suma, de su aplicación especial al pensamiento religioso, y que, por otra parte, lo que se encuentra en la teología de propiamente metafísico no es completo, permaneciendo sometido a ciertas limitaciones que parecen inherentes a toda intelectualidad occidental. Sin duda, hay que ver en estas dos imperfecciones una consecuencia de la doble herencia de la mentalidad judaica y de la mentalidad griega. En la India se está en presencia de una tradición puramente metafísica en su esencia, a la cual vienen a agregarse, como otras tantas dependencias y prolongamientos, aplicaciones diversas, ya sea en ciertas ramas secundarias de la doctrina misma, como la que se refiere a la cosmología, por ejemplo, o bien en el orden social, que está por demás determinado estrictamente por la correspondencia analógica que se establece entre las formas respectivas de la existencia cósmica y de la existencia humana. Lo que aparece aquí mucho más claramente que en la tradición islámica, sobre todo en razón de la ausencia del punto de vista religioso y de los elementos extraintelectuales que él implica esencialmente, es la total subordinación de los diversos órdenes particulares con respecto a la metafísica, es decir, al dominio de los principios universales. En China, la separación muy neta de que hemos hablado nos muestra, por una parte, una tradición metafísica y por otra, una tradición social, que puede parecer a primera vista no solo distintas, como lo son en efecto, sino aún relativamente independientes una de otra, tanto más cuando la tradición metafísica ha sido siempre el patrimonio casi exclusivo de una élite intelectual, mientras que la tradición social, en razón de su naturaleza propia, se impone igualmente a todos y exige en el mismo grado su participación efectiva. Solo que es necesario fijarse en que la tradición metafísica, tal como está constituida bajo la forma del taoísmo, es el desarrollo de los principios de una tradición más primordial, contenida principalmente en el Yiking, y que es de esta misma tradición primordial de donde fluye enteramente, aunque de manera menos inmediata y sólo como aplicación a un orden contingente, todo el conjunto de instituciones sociales que es habitualmente conocido bajo el nombre de
confucianismo. Así se encuentra restablecida, con el orden de sus relaciones reales, la continuidad esencial de los dos aspectos principales de la civilización extremo oriental, continuidad que estaría uno expuesto a desconocer casi inevitablemente si no supiese remontar hasta su fuente común, es decir, hasta esta tradición primordial cuya expresión ideográfica, fijada desde la época de Fo-hi, se ha mantenido intacta a través de casi 50 siglos. Debemos ahora, después de esta visión de conjunto, señalar de manera más precisa lo que constituye propiamente esta forma tradicional especial que llamamos la forma religiosa. Luego, lo que distingue el pensamiento metafísico puro del pensamiento teológico, es decir, de las concepciones en modo religioso, y también, por otra parte, lo que lo distingue del pensamiento filosófico en el sentido occidental de esta palabra. En estas distinciones profundas encontraremos verdaderamente, por oposición a los principales géneros de concepciones intelectuales comunes al mundo occidental, los caracteres fundamentales de los modos generales y esenciales de la intelectualidad oriental. Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes. René Guénon, @audiolibro humano.